Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su espacio de Iglesia San Pablo, en donde compartimos la palabra de Dios, donde aprendemos un poquito más y esperamos un poquito a ver si se van conectando más hermanos. Y pues una invitación muy cordial a que estemos en estas meditaciones, en estos estudios, y que también vayan leyendo de forma anticipada el tema que nos toca cada día. Son temas cortos y podemos irlos leyendo antes de estar aquí en el estudio, y para darnos una idea más o menos de qué se trata el estudio. Entonces, yo quisiera empezar con una lectura bíblica. Con una lectura bíblica que se encuentra en Hechos 17, del 10 al 12. Y dice así. Se titula en las Biblias que tienen separado por hechos, por episodios, Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, es decir, los judíos de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Nos quiere decir aquí que estos cristianos de Berea, estos judíos de Berea, no se quedaban solamente con lo que se les predicaba, sino que ellos tenían a la mano las Escrituras para escudriñarlas y para averiguar si lo que se les decía era verdad. Y el tema de esta tarde que tenemos se llama Interpretando la Biblia, por lo que les voy a pedir que oremos antes de iniciar el estudio. Gracias, Señor, te damos en esta tarde porque tú nos permites comunicarnos, Señor, por este medio, a estudiar tu palabra, Señor, y aprender cada día más de ti. Te pido, Señor, que tú nos des una mente abierta, una mente dispuesta, Señor, para aprender un poco más, y tu servidora, Señor, de poder explicar lo más claramente posible lo que este estudio de esta tarde tiene para nosotros, Señor, lo que tú quieres, Señor, que entendamos de esta meditación. Sé con nosotros, Señor, sé en cada hogar donde están viendo esta transmisión, Señor. Bendice también a las personas que por algún motivo no podrán hacerlo, Señor, pero tú conoces los motivos, Señor, y sabemos, Señor, que estás tú siempre con nosotros, guardando nuestro entrar, nuestro salir y protegiéndonos en cada momento de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Bueno, como les decía, nuestro estudio se llama Interpretando la Biblia. Y
Interpretar, ¿qué quiere decir interpretar? Pues es dar o atribuir a algo un significado determinado. En este caso, pues vamos a hablar de la interpretación de la Biblia y que no es una tarea fácil desde el momento en que la Biblia sabemos que no es un libro común y corriente, sino que es la palabra de Dios, con todas las características que tiene. Inicia nuestro estudio así: cualquier documento escrito debe ser interpretado si ha de ser entendido. Los Estados Unidos de América cuentan con 9 individuos extremadamente capacitados cuya tarea es analizar la Constitución. Ellos constituyen la Corte Suprema de dicho país, pero interpretar la Biblia es una tarea muchísimo más solemne que interpretar la Constitución de los Estados Unidos de América. Demanda mucho cuidado y diligencia. Dice aquí que es una tarea muy solemne. Bueno, sí, porque sí necesitamos de la inteligencia, del entendimiento, pero también es relacionado con lo espiritual, por lo que nosotros cuando queremos interpretar o cuando que estamos estudiando la Biblia, debemos tener una actitud de humildad, una actitud de reverencia y sobre todo orar antes de iniciar este estudio y al terminar para poder interpretar correctamente la Escritura. Cuando leemos la Biblia, es muy posible que encontremos algunas partes difíciles de entender. Como lo dice en una cita que tenemos aquí, que es 2 de Pedro 3, 14 al 18. Y dice así: si tienen su Biblia, por favor, para que busquen la cita, 2 de Pedro 3, del 14 al 18. Y dice así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que si no entendemos las escrituras, pues se tiende a darles otra interpretación. Entonces, ¿de qué manera se puede interpretar correctamente la Biblia? Pues recurriendo a la misma Biblia. Dice aquí que la Biblia misma es su propia Corte Suprema. La regla principal de la interpretación bíblica es la Sagrada Escritura, es su propio intérprete. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues significa que la Biblia debe ser interpretada por la misma Biblia. Muy seguido vemos en los libros del Nuevo Testamento que siempre hace referencia al Antiguo Testamento para explicar o para tomar una referencia al decir algo. Y un pasaje oscuro de la Biblia, un pasaje oscuro en la Escritura, puede ser aclarado por otro pasaje más claro. Por ejemplo, en el libro de Judas, nosotros sabemos, tenemos la referencia de que el autor del libro de Judas, el autor humano, por decirlo así, es un hermano del Señor Jesucristo. Pero aquí no lo dice, solo dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo,
a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿De dónde se deduce que este Judas es el hermano del Señor Jesús? Bueno, pues recurriendo a los otros Judas que menciona la Biblia y descartando el que no tiene un hermano llamado Jacob, el que no es siervo de Jesucristo, y así se puede aclarar que este Judas es el autor de Judas la epístola, es el hermano del Señor Jesús. Es una manera de interpretar la Biblia. Dice, un pasaje que no está oscuro, es decir, un pasaje que no está claro, se aclara con otros pasajes de la misma Escritura. Interpretar la Escritura con la Escritura significa que no podemos enfrentar un pasaje con otro, sino que buscar de alguna manera los datos que nos ayuden a entender. De ninguna manera podríamos decir que un pasaje se contradice con otro. Cada texto debe ser entendido no solamente a la luz de su contexto inmediato, sino también a la luz del contexto de la Escritura en su totalidad. Recordamos que la Biblia, la palabra de Dios, está escrita en partes, pero aunque esté escrita en 66 partes, por decirlo así, es una unidad. Y este libro tiene el mismo tema desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es el hilo conductor de la salvación, desde Génesis, que vemos después de la caída, y que nuestro Dios promete un Salvador, y desde ahí el tema es el mismo. Sabemos que la Biblia tiene 66 libros compuestos o escritos por 40 personas, pero que hay un solo autor, que es nuestro Dios. Por eso decimos que se debe la Escritura entender a la luz de toda la Escritura en su totalidad. También tenemos aquí la aclaración de que debe ser entendida a la luz de su contexto inmediato. ¿A qué nos referimos cuando decimos contexto inmediato? Bueno, pues en primer lugar al momento histórico en que fue escrito, al lugar en particular donde se está escribiendo, donde está ocurriendo aquel hecho, el propósito e incluso al autor humano. Sabemos que los autores humanos de la Biblia todos tienen características muy diferentes. Tenemos al rey David, pero también tenemos a Pedro, que era un pescador, y también se tiene que tomar en cuenta en este contexto. El contexto tiene varios elementos y debemos preguntarnos, cuando no entendamos o cuando querramos interpretar la Biblia, ¿cuándo se escribió? ¿Para quiénes se escribió? ¿En qué circunstancias fue escrito ese texto, esa parte de la Biblia? ¿Con qué intención o con qué propósito? Y otra cosa en lo que debemos pensar también, ¿cómo lo entendieron los primeros oyentes o lectores? Es decir, en el momento en el que fue hablado o fue escrito, ¿cómo lo entendieron las primeras personas que lo escucharon? Tomando en cuenta que era directamente para ellos. Y aquí algo muy maravilloso de nuestro gran libro, de la Biblia, del libro de Dios, es que a pesar de que fue escrita en diferentes épocas, hace muchos años, a través de los siglos, sigue siendo vigente hasta la fecha. Lo que quiere decir que nuestra Biblia tiene coherencia
desde el principio hasta el final. También nos dice nuestro estudio que el método legítimo y válido para interpretar la Biblia es el método de la interpretación literal. Y dice que a veces también se da a varias confusiones, pero al decir la interpretación literal significa que debemos respetar la Biblia tal y como ha sido escrito. Es decir, sabemos que en nuestra lengua tenemos ciertas palabras que son sustantivos, otras son verbos, otras son adjetivos, incluso los adverbios que son muy cortos, los conectores que usa la Biblia, todos deben tomarse literalmente lo que significan y la función de cada una de esas palabras. Dice aquí que significa que todas las formas utilizadas en la escritura de la Biblia han de ser interpretadas de acuerdo a las reglas normales que gobiernan dichas formas. Es decir, la poesía debe ser tratada como poesía. En la poesía siempre hay figuras retóricas, simbolismos. Los relatos históricos han de ser tratados como historia, como narraciones históricas. Y en la Biblia tenemos muchas narraciones históricas, pero también existen las parábolas en la Biblia. ¿Cómo podemos diferenciar un relato histórico de una parábola? Bueno, pues el relato histórico nada más nos está, como valga la redundancia, pues nos está relatando un hecho, ¿verdad?, de cómo ocurrió. Mas, sin embargo, la parábola tiene una poca de diferencia, porque la palabra parábola se deriva del griego parabolé. Este término sugiere una comparación. Es un relato corto con forma de historia sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa. Es decir, que no raya en la fantasía, sino que está basada en hechos que pueden ser reales, mediante la cual el Señor Jesús establecía una comparación. Igual sucede en tal caso como sucede en otro caso. Entonces, esa comparación y ese relato corto y sencillo abría el entendimiento de muchas personas. Es decir, habría el entendimiento de quienes habían de ser salvos, de quienes habían de creer, porque a pesar de ser un relato corto y sencillo, pues muchas personas o mucha gente no creyó, no quitaron el velo de sus ojos, ni de su mente, ni de sus corazones. También ese es otro tipo de texto, ¿verdad? Tenemos la poesía, el relato histórico, las parábolas, pero también tenemos las hipérboles. ¿Qué son las hipérboles? Bueno, la hipérbole es una forma exagerada de decir las cosas. Aumenta o disminuye intencionalmente una situación para que el lector o el interlocutor, el que lee o el que escucha, se haga en su mente una imagen perdurable. Es una figura retórica y literaria tan antigua como recurrente. Nosotros en nuestra vida diaria la usamos muy seguido. En ocasiones mencionan objetos incontables como el polvo, la arena del mar o las estrellas del cielo. Un ejemplo de hipérbole en la Biblia lo tenemos en el Salmo 6, en el versículo número 6. Si gustan acompañarme con sus Biblias, Salmo 6, el versículo 6. Ahorita vamos a ver por qué. Se dice aquí que es
una figura que se usa desde hace mucho tiempo y que es muy recurrente incluso en nuestro lenguaje diario. En el Salmo 6, versículo 6, dice así: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Es una exageración de decir, pues me la paso la noche llorando o estoy sufriendo mucho, pero aquí estás exagerado de tal manera para que estas palabras queden grabadas en la mente o para que se entiendan, ¿verdad? Para que quede un recuerdo perdurable. Bueno, otro ejemplo lo tenemos en Génesis, cuando el Señor Jesús le promete a Abraham que su descendencia será como las estrellas del cielo, que no se van a poder contar porque va a ser igual a tantas estrellas como hay en el cielo. Y por eso dice aquí que a veces utiliza objetos que no se pueden contar. Entonces esa es otra hipérbole. Y les decía que generalmente en nuestro lenguaje diario lo usamos cuando decimos a nuestro hijo, cuando decimos, ya te he dicho miles de veces, pues en realidad no le hemos dicho miles de veces, sino que le hemos dicho varias veces, ¿verdad? Entonces aquí la hipérbole es una forma de exagerar, ya sea tanto aumentando o disminuyendo tal o cual hecho. En ese aspecto la Biblia debe ser interpretada así, tomando en cuenta el tipo de texto del que se está hablando. Y interpretarlo como si interpretara cualquier otro libro. En algunos sentidos la Biblia es muy distinta a cualquier libro que jamás se haya escrito. Mas, sin embargo, en lo que tiene que ver con su interpretación, ha de ser tratado como cualquier otro libro. Incluso hay palabras muy cortas de conexión, como por ejemplo, entonces, por lo tanto, así que, sí, pues, etc. Son palabras clave para la interpretación correcta del texto. Entonces hay párrafos en la Biblia que empiezan así que o entonces. Entonces esto que vamos a empezar a leer ahorita tiene que ver con lo que acabamos de leer en párrafos anteriores. La Biblia no ha de ser interpretada de acuerdo con nuestros deseos y prejuicios. Debemos encontrar lo que en realidad dice y cuidarnos de no forzar nuestros propios puntos de vista. Estaba leyendo una información donde dice que la Biblia en sí es clara en sí misma, pero no siempre resulta clara al intérprete. O sea que cada uno de nosotros, según lo que sabe, las referencias que tiene acerca de la palabra de Dios, también eso influye mucho en cómo interpretamos la Biblia. Pero dice que la Biblia es clara en sí. Nosotros somos los que atribuimos otros significados. Entonces hay otra situación que resalta nuestro estudio. Dice que el deporte de los herejes es buscar respaldo de la Escritura para las falsas doctrinas que no tienen base alguna en el texto. Incluso el mismo Satanás citó a la Escritura de manera no válida para atentar a Cristo al pecado. Esto lo tenemos en Mateo 4, del 1 al 11, cuando el diablo tentó al Señor Jesús cuando él estaba en aquella cuarentena, ¿verdad? Y lo tentó 3 veces, y en una de ellas citó
el Salmo 91:11 que dice, pues aviéntate, ¿no? Al fin que está escrito, que a sus ángeles va a mandar para que no dejen que tú tropieces, que tu pie no tropiece en piedra. A lo que el Señor Jesús siempre contestaba de manera, usando la escritura de manera correcta, ¿verdad? No así como el diablo la estaba usando, las palabras de la escritura, la propia palabra de Dios para tentar al mismo Señor Jesucristo. En 2 de Pedro 3, del 4 al 8, vamos a buscar en nuestras Biblias, 2 de Pedro 3, del 14 al 18. Del 14 al 18. Aquí dice, por lo cual, aquí tenemos un por lo cual, que esto liga a lo que vamos a leer ahorita con el texto anterior. En el versículo 13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y entonces empieza con este conector, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí vuelvo a citar esta parte de la Biblia, por lo que estábamos viendo de que el diablo utilizó la escritura de forma inadecuada, ¿verdad? Y el Señor Jesús la usó de forma correcta. Y entonces aquí tenemos otro conector, dice, vuelvo a leer, también las otras escrituras para su propia perdición. De las otras escrituras se refiere al Antiguo Testamento, que era lo que ellos consultaban. Entonces dice, así que vosotros, o sea, después de explicar que hay personas que no entienden y que tuercen la interpretación de la Biblia, ahora nos dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y otra vez dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, aquí entonces debemos interpretar, usar la escritura correctamente. El mensaje básico de la Biblia es tan sencillo y claro que hasta un niño lo puede comprender, como ya les decía. Sin embargo, para entender adecuadamente la carne de la escritura se requiere de una cuidadosa atención y estudio. Así como vimos al principio a los judíos de Berea, que decían, pues ellos ponían atención, se les predicara, pero ellos consultaban la escritura para averiguar si aquellas cosas eran como se las habían dicho. Entonces debemos tratar de, cuando estudiamos, con una mente abierta y también con una Biblia abierta, tratando de escuchar con atención, pero también de retener con atención lo que queremos comprender, lo que estamos estudiando. Dice, algunos temas abordados por la Biblia son tan complejos y profundos que acaparan el esfuerzo perenne del académico más especializado. Yo tengo aquí que por más que
alguna persona ya sepa de la Biblia, tiene que seguir estudiando y estudiando, y nos pasa a nosotros cuando leemos un pasaje de la Biblia, a lo mejor lo entendimos de una manera y cuando lo volvemos a leer entendemos otra cosa más de lo que ya habíamos entendido, o algo diferente, o se nos aclara la idea que teníamos, que a lo mejor estábamos equivocados. Existen algunos pocos principios de interpretación que son básicos para cualquier estudio correcto de la Biblia. Entre ellos se encuentran los siguientes, y nos cita nada más 3. Hay más, pero dice aquí lo que corresponde a la forma de los tipos de texto que están incluidos en nuestra Biblia. Dice, número 1, los relatos narrativos deben ser interpretados a la luz de los pasajes de enseñanza. Por ejemplo, la historia de Abraham ofreciendo a Isaac en el monte Moria parecería sugerir que Dios no sabía que la fe de Abraham era verdadera. Efectivamente, nuestro Dios ya sabía que la fe de Abraham era verdadera, dice, pero con esto él quería dar una enseñanza. Pero las porciones didácticas de la Escritura reflejan con claridad que Dios es omnisciente. Lo explícito, segundo punto, lo implícito debe ser siempre interpretado a la luz de lo explícito. Por ejemplo, en el libro de Esther, cuando Esther le pide a su sirviente que vaya y le diga a Mardoqueo, su primo, que les diga a todos los judíos que ella va a intervenir para que ellos no sean destruidos, ¿cómo es la palabra? Exterminados. Dijo, pero diles que se pongan en ayuno. Mas sin embargo, ella no dijo oración y ayuno. ¿Por qué no les diría oración y ayuno? Porque en el ayuno está implícita la oración. De manera que nosotros no podemos decir estoy en ayuno sin ponernos a orar. Entonces aquí es algo de lo que, con esto quiero explicar esto, o sea, que lo implícito debe estar interpretado a la luz de lo explícito, porque ya se sabía que aquel ayuno debería incluir la oración. Y también para poder entender, debemos siempre recurrir al texto, a la versión original de cada texto. Los escritos originales no los tenemos, pero tenemos Biblias que son fielmente, que tienen una traducción fiel en las que podemos basarnos. Y además ahorita ya existen tenemos a la mano cada vez más ayudas para poder interpretar la Biblia, como lo son los comentarios bíblicos que vienen algunas Biblias traen comentarios, tenemos otras Biblias de estudio, existen los diccionarios bíblicos en los que podemos salir de dudas, y también los diccionarios, los comentarios nos pueden acercar más a la versión original del texto. Entonces llevamos dos principios: tomar los textos, los tipos de textos como lo son, cada uno por separado, si es un relato narrativo, una parábola, una hipérbole. Segundo, lo implícito debe ser siempre interpretado a la luz de lo explícito. Y el tercero dice, las leyes de lógica gobiernan la interpretación bíblica. La Biblia tiene una explicación, tiene un pensamiento coherente desde el principio. ¿Por qué decimos esto? Porque a pesar de que está escrita por
diferentes personas, pero el autor intelectual, el autor divino, todas estas personas escribieron bajo la luz, bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, no cabe duda de que la Biblia tiene un único autor, que es nuestro Dios. Y que por eso nuestra Biblia tiene una lógica muy coherente, un pensamiento, un tema, un mismo tema de inicio a final. Y nos agrega aquí en el estudio, dice, las leyes de la lógica gobiernan la interpretación bíblica. Si por ejemplo sabemos que todos los gatos tienen cola, no podemos deducir que algunos gatos no tienen cola. Si es cierto que algunos gatos no tienen cola, entonces no puede ser igualmente cierto que todos los gatos tienen cola. No se trata de un mero asunto de las leyes técnicas de la inferencia, se trata de un asunto de sentido común. Sin embargo, la mayoría de las interpretaciones erróneas de la Biblia han sido provocadas por deducciones no legítimas de la Escritura, es decir, no basadas en la Escritura, sino en interpretaciones personales o interpretaciones de otros textos, de otros autores, que no son los de la Biblia, los autores humanos de la Biblia, y sabemos que siempre fueron guiados por el Espíritu Santo. Bueno, tenemos un resumen de nuestro tema que dice, número 1, la Biblia es su propio intérprete. Aquí quiero comentar que no debemos buscar otros significados personales. Y también les quiero invitar a que vayamos a Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Bueno, de hecho, para comprender estos dos versículos, vamos a leerlo desde el versículo 16. Dice que la Biblia es su propio intérprete. Dice, el título de esta porción de la Escritura dice, testigos presenciales de la gloria de Dios. O sea, está refiriendo a los apóstoles. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, aquí Pedro está diciendo, nadie nos lo contó y no es una fábula, sino que nosotros mismos lo vimos. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Vuelve aquí a reafirmar, nadie nos lo dijo, nosotros lo escuchamos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí es muy importante esto que dice, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, la Escritura no tiene opiniones personales, por decirlo así, sino que es la inspiración del Espíritu Santo. Dice aquí que sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, esto se refiere al punto número 1. Y en el número 2 dice, debemos interpretar la Biblia literalmente como ha sido escrita.
y ya lo dijimos, ¿verdad? Tomando en cuenta la función de cada palabra, si son adjetivos, verbos, adverbios, conectores, tipos de texto. La Biblia debe ser interpretada como cualquier otro libro, siguiendo los mismos estándares de investigación o de interpretar. Número 4 nos dice, las partes oscuras de la Biblia deben ser interpretadas a la luz de las más claras. Vuelvo a decir que tener en cuenta a la Biblia como un todo. Por eso en el Nuevo Testamento se menciona mucho el Antiguo Testamento, porque todo es el mismo tema, aunque sean 66 libros escritos por 40 personas diferentes, más con un solo autor que es Dios. Lo implícito debe ser interpretado a la luz de lo explícito. La Biblia es un texto coherente, muestra un pensamiento coherente. Este pensamiento nada más y nada menos que es el de su autor, que es Dios. Y el último, las leyes lógicas gobiernan todo lo que pueda ser razonablemente deducido o concluido a partir de la escritura. Ya dijimos, tomando en cuenta contexto, momento histórico, a quién fue escrito y todos estos elementos que debemos reunirlos para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Y pues quiero terminar con este versículo que está en 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15 nos dice, se refiere a que debemos interpretar adecuadamente la palabra de Dios. A ver, les invito a buscar 2 de Timoteo 2:15. Y dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces nosotros, para usar bien la palabra de verdad, para usar bien la palabra de Dios, debemos aprender a interpretarla. Dios permita que este estudio pues nos ayude a eso, ¿no? A aprender a interpretar la Biblia, a tomar en cuenta todo lo que nos dice aquí, a escudriñar como lo debería, a buscar siempre aclarar alguna duda que tengamos con la misma escritura. En nuestra Biblia tenemos muchas referencias también que nos pueden ayudar a comprender. Y sobre todo a escuchar o a estudiar, siempre que estudiemos la Biblia, con una mente abierta y tratando de entender y retener lo que estamos tratando de estudiar. Entonces, pues este fue el estudio de esta tarde, hermanos. Espero sea de beneficio para todos nosotros, que Dios nos dé entendimiento para cada día interpretar mejor su palabra. Y hay algo que les quiero comentar que también lo leí, que bueno, que interpretar la Biblia es como este programa de Google Earth, de donde se ve toda la Tierra, y después la Tierra se va a tu continente, y luego de tu continente a tu país, a tu ciudad, a tu municipio, y llega hasta tu casa, ¿verdad? Entonces de esa manera debemos poner ese énfasis cuando estudiamos la Biblia, estudiar a lo mejor tomando en cuenta toda la Biblia, después yéndote al contexto histórico, a quienes fue escrito, hasta que tú llegas a un punto en que ya lo puedes comprender más bien. Digo más bien, no del todo, porque yo creo que al menos en lo personal,
entre más leo entiendo que no sé nada, que debo leer más para seguir entendiendo y aprendiendo, y, y que, bueno, mi deseo es que nuestro Dios nos ponga en nuestros corazones, ¿verdad?, este deseo de aprender cada día más. Saludos a todas las personas que nos están viendo, mucho gusto que estén con nosotros. Todos los días estamos a las 7 de la tarde. La Iglesia San Pablo estamos tratando de, aunque estemos en esta distancia, ¿verdad?, de seguir estudiando la palabra de Dios con estos estudios que nuestro pastor nos ha compartido, que nos ha invitado a participar, y pues es algo que agradecemos, porque en lo que nosotros preparamos el estudio, en lo que consultamos e investigamos, pues nos beneficiamos nosotros mismos, ¿verdad? Y esperando que también el beneficio sea para todos, ¿verdad? Estoy viendo que nuestra hermana Margarita está viéndonos, ¿verdad? Un saludo, hermana, Dios le bendiga. Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando, y vamos a pasar a nuestros momentos de oración. A mí me da mucho gusto cuando veo a los jóvenes que también participan en dar estos estudios, como, bueno, entre los más jóvenes, bueno, tenemos muchos, ¿verdad? No quiero omitir a nadie, pero siempre de ellos aprendo algo y se me queda algo de cada uno de ellos. Y ayer escuchaba a Sam que decía que él estaba muy contento, ¿verdad?, porque veía que seguíamos unidos, que orábamos unos por otros. Y pues esa es nuestra función como iglesia, como familia en Cristo, de siempre estar orando unos por otros. Sabemos que hemos pasado por pruebas muy difíciles, por enfermedades, por situaciones de COVID, por situaciones de pérdida de nuestros seres queridos, pero también hemos visto la mano de Dios, su misericordia, su bondad a través de las oraciones contestadas a nuestro favor, de personas que han sido restauradas en su salud, y nunca nos cansaremos de agradecerle a nuestro Dios por responder, por inclinar su oído a nuestras oraciones. Entonces vamos a pasar a dar gracias, Señor, a orar por nuestros hermanos enfermos, y no sé, la verdad no sé cómo moverle aquí. Bueno, así, ya leí aquí. Entonces tengo aquí los motivos de oración, y vamos a orar, hermanos, los invito a orar. Incluso en la femenil también estamos orando por todos estos motivos. También sabemos que hay hermanas que han sido restablecidas en su salud. En este caso damos gracias también por nuestra hermana, por Estelita, que es vecina de mi hermana Berta. También nos da mucho gusto que ella esté mejorando. Entonces vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor bueno, Señor misericordioso, que nos cuida, Señor, a cada momento, que estás con nosotros todo el día, todos los días de nuestra vida, que cuida, Señor, nuestro ir y venir, nuestras situaciones de salud, nuestras situaciones de trabajo. Señor, en este momento yo te doy gracias y te pido, ponemos a tus pies, mi Dios, a todos nuestros hermanos que están pasando por situaciones de salud difíciles,
por quienes están presentando problemas, Señor, de COVID, como nuestro hermano Armando Coronado, como nuestra hermana Edna y Elías. Señor, tú conoces, Señor, a cada uno de estos hermanos, Señor, que yo te estoy mencionando. Se conoce, Señor, cuál es su situación de enfermedad. A Yair, el sobrino de nuestros hermanos Manuel y Erlinda, Señor, lo ponemos en tus manos para que obre, Señor, en su cuerpo, en su salud, Señor. A nuestra hermana Lupita, a Tabita, a Epifania, a nuestro hermano Manolo, el papá de Allison, Señor, que también están pasando por momentos difíciles. Nuestro hermano Daniel Garcés y su familia. Nuestra hermana Carmen Loredo, que ya la vimos mucho mejor. Te agradecemos, Señor, pero la seguimos poniendo en tus manos. Por Laurita y por Lalo, Señor, que tú les tomes en tus manos, Señor, y les protejas de esta enfermedad, Señor, que ellos puedan salir avante, Señor, como lo hizo nuestro hermano Caleb, Señor, como tenemos nosotros esta fe en ti, mi Dios, que tú puedes obrar. Si es tu voluntad, mi Dios, para que cada uno de mis hermanos reciba, Señor, un tratamiento adecuado, mi Dios, y que puedan salir adelante con sus enfermedades. También, Señor, te ponemos en tus manos todos estos problemas de trabajo de las personas que han perdido sus empleos, de las personas que están buscando un empleo, Señor, para poder hacer frente a las necesidades diarias, Señor, de nuestra vida, como mi hermano Dago, mi hermanita Edith, hermana Gloria, Señor, las empresas de nuestros hermanos Ignacio Lorenzo, por Adrián y por Rachel, por nuestra hermana Blanca Miriam y su familia. Tú sabes, mi Dios, todo lo que cada uno de ellos necesita, Señor, que estamos seguros, antes de que nosotros te pidamos, mi Dios, tú ya estás obrando en nuestras vidas. Señor, también te ponemos en tus manos, Señor, a nuestra hermana Nayeli y Kevin, Señor. Mi Dios, tú conoces a estas personas y sabes por lo que están pasando. Yo te pido, Señor, que les des tu favor, Señor, que les des tu misericordia, tu bondad. Tenemos a nuestros hermanos José Ángel y gracias por su familia, por todo lo que el Señor está haciendo en ellos, porque, Señor, tú estás ayudando, tú estás contribuyendo, estás en medio de ese hogar restaurando ese matrimonio. Gracias, Señor, te damos por ello y los ponemos en tus manos. Por Francisco Javier, el sobrino de mi hermana Isabel Moreno, que constantemente, Señor, nos sigue en estas transmisiones, te pedimos bendición para él, te pedimos tu favor, Señor, tu misericordia, que tú, Señor, te apiades de cada una de las necesidades de mis hermanos. Tenemos también, mi Dios, las peticiones de mi hermana Alice, que ella siempre pide por su familia, Señor, por sus nietos, por la salud de Jade, especialmente en este caso, Señor, por su hijo Joseph, por Yamuri y por Alex, y por Jaime, el papá de sus hijos, por su vecina Verónica, Señor, por la cual hemos estado poniendo en tus manos, mi Dios, y por la familia Guzmán que están afectados por el COVID. También, Señor, rogamos tu presencia, mi Dios, en la vida de nuestros hermanos Armenta, de nuestro hermano Marco Armenta, de nuestro hermano Jesús, que está presentando problemas de salud, por toda la familia, Señor, porque sabemos que cuando uno de nuestros familiares está en enfermedades, que está grave, que está sufriendo, Señor, nosotros también nos dolemos. Y te pedimos, Señor, que tú estés con cada uno de ellos y que estés también, Señor, en nuestros hogares, Señor, y que te quedes en cada uno de nuestros corazones. Tenemos, Dios, también una petición muy especial por Ricardo e Irina, hijos de nuestra hermana Mireya Arteaga. Señor,
por Irina, mi Dios. Tú sabes, Señor, que esta pequeña está pasando por esta prueba tan grande de su salud, su familia completa, mi Dios. Pedimos que estés con ella en la próxima cirugía que le van a hacer, Señor, para que tú estés con los médicos, con las enfermeras, con todo, Señor, lo que tenga que ver con esta cirugía. Esta pequeña, Señor, que de 7 años, Señor, sabemos que tú amas a los niños, que tú los amas, mi Dios, más que sus propios padres, más que nosotros, Señor, más que todos los adultos que podamos rodearlos, Señor. Te la ponemos, Señor, en tus manos, en tus brazos, Señor, para que la cobijes, para que la protejas, mi Dios, y que ella pueda salir bien de esta operación, Señor, si es lo que tú así tienes en tus planes para su vida, para el proyecto de vida que tienes para cada uno de nosotros. Por nuestro hermano Ángel de Ponciano Arriaga, para que, Señor, tú pongas los medios por los cuales él pueda llegar a tener esta operación, Señor, que le hace falta en su vista, mi Dios, para poder seguir con su vida, para poder trabajar y para poder tener, suplir las necesidades, Señor, que todos, mi Dios, necesitamos en una vida diaria. El alimento, la casa, el vestido, Señor, la atención médica. Te pido, mi Dios, que toques corazones, Señor, para que podamos ayudar, Señor, con lo que se necesita, Señor, para poder reunir la cantidad y que nuestro hermano pueda ser operado. Bendice, Señor, sus manos, Señor, son las que con las que él ha trabajado siempre, Señor, para que después de esta operación, mi Dios, que tú tengas en tu voluntad que se haga, mi Dios, que él pueda seguir trabajando y proveer así su sustento diario. Señor, te pido por toda mi familia San Pablo, por cada uno de los integrantes, por cada familia. Tú, Señor, conoces sus corazones, conoces sus anhelos, conoces sus peticiones, conoces, Señor, también sus enfermedades. Nos acordamos, Señor, también por de mi hermana Ani, que tú, Señor, has obrado, Señor, en esta prueba por la que ella está pasando. Seguimos poniéndola en tus manos. Gracias, Señor, por esta fortaleza que nos das como familia San Pablo de apoyarnos, Señor, en cada una de las pruebas que tú nos envías. También, mi Dios, queremos dejar en tus manos a mi hermana Berta y a su hija Areli, Señor, que ellas están en contacto, Señor, por ser de sus trabajos, Señor, porque están a veces en contacto con personas enfermas de COVID, Señor. Pedimos, Señor, que tú las liberes, mi Dios, de esta enfermedad. Que cualquier cosa que pueda afectarles, Señor, tú les protejas, Señor, y las guardes en el hueco de tus gloriosas y bondadosas manos. Señor, dejamos en tus manos a todas. Quédate con nosotros, Señor. Quédate en nuestras familias, Señor. Está con cada uno de mis hermanos, en sus corazones, en sus vidas. Y ayúdanos, Señor, a cada día poder imitarte, Señor, un poco más. Gracias, Señor, por estos estudios que son de bendición a nuestras vidas. Gracias por cada persona que participa, Señor, que tú nos ilumines, Señor, y nos des la sabiduría, que seas nuestro guía, Señor, y que hablemos no por nosotros, Señor, sino por ti, para poder aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros cada día. Reconocemos, mi Dios, que sí, hemos pasado por pruebas muy difíciles, muy duras, pero sabemos, Señor, que no estamos solos, porque tú, Señor, siempre estás a nuestro lado, porque siempre nos tienes de tu mano. Gracias, Señor, mi Dios, por esta tarde, y quédate, mi Dios, en cada familia. En nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Bueno, hermanos, pues terminamos por esta tarde.
Les esperamos mañana a las 7 de la tarde para continuar con estos estudios. Dios les bendiga.